Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a nuestro taller de las horas de la pasión. Agradecidos con Dios que nos dé la posibilidad de podernos acercar cada vez más a este momento trascendental de la muerte del Señor. Pero hemos venido poco a poco analizando eh, tantas partes tan importantes de la pasión del Señor y hoy no va a ser la excepción. Entonces dispongamos la mente, el corazón, la voluntad. Respiremos profundo, llenémonos del Espíritu Santo, invocándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y de sabiduría. Derrama tu luz sobre nuestros intelectos. Disipa la oscuridad que nos cubre, la del pecado y la de la ignorancia. Concédenos a todos una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para podernos expresar. Dirige el comienzo de este trabajo, dirige su progreso y llévalo a buen término con éxito. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, quien vive y reina contigo y con el Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Y para iniciar esta hora de la pasión, adentrémonos en la humanidad de nuestro Señor, ciñendo nuestras cabezas con las espinas de Jesús. Emperlemos nuestra lengua con su amargura. Revistamos nuestras almas con su sangre. Adornémonos con sus llagas. Traspasemos nuestras manos y pies con sus mismos clavos. Y como otro Cristo, presentémonos ante la divina majestad. Bueno, muy feliz un lunes más de poder compartir con ustedes otra lección del Señor. En esta noche, la lección va a ir por la segunda palabra de nuestro Señor. Ubiquémonos un poquito lo que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Hemos pasado por la hora de romper la justicia divina y la semana pasada nuestro Señor ya crucificado le pide al Padre perdón a nombre de cada uno de nosotros. O sea, el Padre, Jesús sigue en esa intimidad con el Padre. Recordemos que Luisa dijo, ya no está más en la tierra, Él está junto al Padre. Y junto al Padre está clamando misericordia por nuestras almas. Entonces, hoy vamos a contemplar la segunda palabra que el Señor pronuncia, que es, siempre dicen el buen ladrón, ¿verdad? Pero es que no hay ladrones buenos, simplemente no hay ladrones buenos, es al ladrón de la derecha, ¿verdad? Porque el Señor, recordemos que está crucificado entre dos delincuentes. Entonces, la palabra que hoy meditaremos es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, vamos a ubicar un poquito lo que nos habla el libro de las horas de la pasión para luego ir profundizando un poquito más. Entonces Luisa dice, mientras contigo hago oración. Y entonces, ¿qué ve Luisa? El amor y las penas de nuestro Señor que la obligan a mantener la mirada fija en Jesús, en el crucificado, con el corazón roto ante tanto padecer de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya me llama mucho la atención que Luisa dice, ¿verdad? Que ella tiene la mirada fija en Jesús por
por el dolor tan terrible que él está padeciendo en la cruz. Y ella está haciendo oración junto con él. Pero entonces Luisa, lo que decíamos la vez pasada, ella no está hablando de sí misma, ¿verdad? Sino que está concentrada en el Señor. Entonces se da cuenta que él delira entre el amor y el dolor, con el corazón abrazado en llamas. El amor reprimido es cada vez más fuerte, ¿verdad? Y él lo único que quiere antes de morir de amor es desahogar ese amor. Entonces, la hora de la pasión nos dice que el Señor mira al ladrón de la derecha y se lo roba al infierno. Le toca el corazón con la gracia y entonces él cambia. Lo reconoce como Dios para decirle, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, lleno de misericordia, le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces lo identifica como el primer triunfo del amor de Dios. Y a esta alma la roba al infierno, ¿verdad? Y sin embargo, Luisa puede ver que este momento de agonía del Señor y de los ladrones no, eh, no es solo para ese momento como hemos venido hablando, ¿verdad? Sino que es para siempre, para el ayer, hoy y mañana y todos, y en especial para los moribundos, como vimos la vez anterior. Entonces, con la sangre de Jesús, con el amor y con sus méritos, haciendo uso de artificios y estratagemas divinas para tocarles el corazón a todos los moribundos, ¿verdad? Y cautivarlos hacia él. Y entonces, sin embargo, el dolor de Jesús se exacerba, se aumenta por los rechazos, por las desconfianzas y por las desesperaciones. Entonces, una vez más, tanto dolor de Jesús lo reduce al silencio. Entonces, pensemos en este momento de la agonía de tanto de Jesús como del ladrón, bueno, de los dos ladrones, ¿verdad? Y cómo el Señor permitió que llegara hasta ese momento y le salvó el alma. Entonces, ¿cuántas cosas suceden en nuestra vida, verdad? Y en la vida de seres queridos que muchas veces no logramos entender, que son estratagemas y artificios de amor del Señor para lograr ganarse esa alma y llevarla al cielo. Pero puede ser que a mí me moleste, estoy cansada de trasnochar con el abuelito o la abuelita o con un ser querido que esté enfermo o con la mamá o con algún pariente que me toca cuidar y, ¿verdad? Y entonces le dicen a uno, ay, ayúdeme a pedir que Dios lo descanse. Pero es que veamos que todo tiene que pasar un cierto camino, digámoslo así, ¿verdad? El ladrón tenía que tener una mala vida y de todo, pero aún así Dios le dio la gracia en el último segundo. Entonces, ese es parte de los problemas de la eutanasia, ¿verdad? Cuando en países, por ejemplo, como en Europa, que se aplica la eutanasia. ¿Por qué? Porque la familia o la misma persona, tal vez antes de caer en inconsciencia, dice, no, cuando yo ya llegue a tal momento, ¿verdad? Entonces mejor es que me dejen morir. Pero resulta que ese dejar morir, el Señor está trabajando en el alma y ahora lo vamos a ver con Dimas, lo vamos a ver un poquito más profundo. Entonces Luisa dice, contigo reparamos. Muy importante lo que debemos reparar durante esta semana,
por los que se desesperan despreciando la divina misericordia en el momento de la muerte. Luisa pide que le devolvamos, y nosotros con ella y junto con Jesús, que le devolvamos la fe y la confianza ilimitada en Dios a esas almas que están a punto de partir de esta tierra. Que para los que estén angustiados en su agonía, que el Señor les dé la luz, la fuerza y la ayuda para morir en santidad, ¿verdad? Entonces, no es apurar el momento de la muerte, porque el Señor tiene nuestros actos contados. Y cuando llegue el número de actos, en ese momento el Señor nos va a pasar, ¿verdad? A su presencia. Pero entonces hay gente que se desespera porque ven sufrir al ser querido, porque sobre todo cuando, por ejemplo, cuando es una enfermedad terminal y se van deteriorando mucho la salud y caen ya como en inconsciencia y hay que tenerlos con dosis altas de medicamentos para que no les duela, ¿verdad? Es diferente, eso es un buen morir, un bien morir, ¿verdad? Pero lo que el Señor está trabajando en el alma, eso nosotros no podemos. Nosotros nos unimos al Señor. Siempre que haya un agonizante, por ejemplo, y nosotros no tengamos a mano las horas de la pasión, lo que nos corresponde es rezar la coronilla de la misericordia, ¿verdad? Porque recordemos que Santa Faustina siempre nos dice cómo los demonios están alrededor de esa alma para que desconfíe de la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, verdad? Entonces, por eso Luisa dice, reparamos por los que desesperan despreciando esa divina misericordia que permite que a través de esa enfermedad esa alma se purifique. Y entonces pedimos junto con Jesús y junto con Luisa que les devuelva la fe y la confianza ilimitada en Dios, porque en ese momento ya el alma también está suspendida entre cielo y tierra. Y entonces a los que estén angustiados en su agonía, que el Señor les dé la luz, la fuerza y la ayuda para morir santamente. Yo tengo un tío que está en fase terminal de un cáncer y hemos rezado, hemos pedido al Señor, ¿verdad? Diariamente, porque creo que él, su única confesión fue cuando hizo la primera comunión. Entonces mi mamá muy angustiada me cuenta hace como 2 meses que el hermano está enfermo y que, ¿verdad? Y qué complicado. Entonces, porque un alma totalmente como, bueno, lejana es poco, ¿verdad? Entonces hoy mi mamá me cuenta con gran emoción y me dice que el hermano ya accedió y pidió un sacerdote. Y yo me puse tan feliz y yo, bendito sea el Señor que escucha nuestras oraciones. Y me dice, sí, pero es que ahora el problema es que el sacerdote le dice que tiene que llegar a la iglesia porque él no va a ir a la casa. Y yo digo, ay, Dios mío, que las cosas a veces se ponen cuesta arriba, ¿verdad? Y no era solo el deseo de él de querer confesarse, sino que además que está en fase terminal, que no camina, que está en una cama y el sacerdote le pide que llegue, ¿verdad? Entonces, hay que seguirle pidiendo al Señor que se apiade de él, ¿verdad? Que esa divina misericordia permita que llegue otro sacerdote o que él pueda llegar a la iglesia, aunque está en una cama, ¿verdad? Esa es la parte que yo no logré entender, pero bueno, el Señor sí. Entonces, tal vez el Señor está incrementando ese deseo en él para al momento de la confesión que sea realmente una confesión de vida, ¿verdad? Una confesión de toda su vida y para que le den también el sacramento de la extrema unción y entonces, bendito sea Dios, que ya el Señor decida llevárselo. Entonces,
Le pedimos también junto con Luisa que por la sangre de nuestro Señor no deje que ningún alma se pierda. Y entonces aquí es donde ponemos esa sangre de Jesús alrededor del alma de todos los que agonizan por esta situación que en nombre de una pandemia el sacerdote no cumple su deber de ir a asistir un alma. Y el problema entonces además es que esa alma el Señor se la cobrará al sacerdote, ¿verdad? Yo no juzgo, puede ser que el sacerdote también sea un adulto muy mayor y tampoco pueda ir a la casa o le da miedo o no sé, ¿verdad? Pero el deber de un sacerdote es salvar almas. Entonces, circundamos a todas las almas que agonizan con la sangre de nuestro Señor para que no se pierdan. Y que la sangre unida a la voz de Jesús les grite a todos los que agonizan hoy y que agonizarán y que han agonizado, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense la belleza de sentir en ese momento ese abrazo del Señor, esa alegría de que vamos a la casa del Señor. Entonces, digamos que eso es lo que nos narra sobre esta segunda palabra en el libro de las Horas de la Pasión. Pero es importante, cuando yo preparaba, bueno, Jesús se hacía presente en mi alma para preparar esta lección, ¿verdad? Es importante que nos ubiquemos un poquito más en el panorama, ¿verdad? De lo que el Señor está viviendo y cómo es la salvación de este ladrón, porque a mí siempre me ha impresionado y yo digo, Señor, róbame aunque sea en el último momento si me salí de tu divina voluntad, ¿verdad? Pero entonces, a través de los escritos de María Valtorta, podemos tener un panorama mucho más amplio de lo que está viviendo en este momento nuestro Señor y el ladrón. Entonces, resulta que el Señor ya está entre los dos ladrones, está crucificado, pero resulta que el ladrón de la izquierda lo único que hace es insultar desde la cruz, condensando en él, es que no eran insultos, eran blasfemias lo que él decía, ¿verdad? De los otros dos, de Jesús y de Dimas, que era el otro ladrón. Y entonces él las condensa y dice y dice y dice y se pasa, y ahí va el torta, sí, describe muchas cosas. Y entonces dentro de lo que le dice al Señor, le dice, sálvate y sálvanos si quieres que yo te crea. Oigan la soberbia, a pesar de que está en el instante de la muerte, ¿verdad? Está crucificado y en lugar de arrepentirse, él lo único que hace es vociferar barbaridades. Un loco es lo que eres, le dice a nuestro Señor. Y el mundo es de los astutos y Dios no existe. Yo existo, es verdad, y para mí todo es lícito. Dios es una patraña creada para tenernos quietos. Viva nuestro yo. Solo Él es Rey y es Dios. Y yo leyendo esto, yo decía, más real no puede ser, más actual no puede ser esta blasfemia que este ladrón le dijo a nuestro Señor. ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dicen los jóvenes hoy? ¿Qué dicen los adultos mayores que han vivido una vida sin Dios? Aquí, para donde sea que vaya, en el momento de la muerte, para donde sea que vaya, yo no sé para dónde voy, o sea, no saben, no tienen una conciencia ni de cielo ni de infierno. Además, nuestros sacerdotes hoy por hoy no se dan a la tarea de hablar del pecado y de las cosas malas que traen consecuencia al alma, ¿verdad?
Entonces, el otro ladrón, que se llama Dimas, que es el ladrón de la derecha, él, aquí está la parte importante. Resulta que él a los pies, casi a los pies de él, tiene a María Santísima, y que mira a ella, o sea, él la mira a ella casi más que a Jesús, porque pensemos que al estar crucificado le cuesta mucho, ¿verdad? Volver la cabeza para donde estaba Jesús. Y entonces a quien tiene a los pies es a la Virgen María, y él concentra su mirada en ella. Y la Virgen, obviamente, en el estado en el que estaba, en aquel dolor que ella estaba viviendo, ¿verdad? Porque ella estaba viviendo la pasión de Jesús también, él llora, ¿verdad? Dimas llora y susurrando dice, la madre de ver el aspecto de la Virgen, ¿verdad? Y le dice a otro, cállate, ¿por qué insultas a uno que es bueno? Él no ha hecho nada malo. Y mira cada vez con mayor piedad a la Virgen que llora desconsoladamente. Y a raíz de esa mirada que él clava en la Virgen María, a él le viene el recuerdo de su madre. Y entonces él dice, yo quisiera pedirle perdón a mi madre. Ella era una santa a la que yo maté con el dolor que yo le daba con lo que hacía. Yo soy un pecador. Madre, en nombre de tu hijo moribundo, ruega por mí. Y entonces dice María Valtorta que la Virgen lo mira acongojada, viendo que a través de ese recuerdo de su madre y de la contemplación que él tiene con la Virgen Santísima en ese dolor tan terrible que ella está viviendo, entonces el ladrón de la derecha se encamina hacia el arrepentimiento. Pero entonces la Sagrada Escritura no nos narra ese detalle de que la Virgen estaba a los pies de Dimas y que es a través de ella que a él le viene el recuerdo de su mamá, y a través de ese recuerdo de su mamá él empieza a recapitular su vida y se da cuenta de lo pecador que es. Entonces Dimas llora aún más fuertemente, lo que desata entonces las burlas de la soldadesca, de los soldadillos que habían ahí y de los herodianos y de todos los que estaban ahí alrededor de nuestro Señor. Y el otro le dice, tómate a esta como madre. Así ella tendrá 2 hijos delincuentes. Y entonces yo pensaba aquí y yo digo, es que de verdad hay almas que se ganan el infierno, ¿verdad? ¿Cuánto mal podemos hacer con la palabra? ¿Y cuánto expresa esa palabra de lo que tenemos en el corazón? A como los ojos son la ventana del alma, nuestras palabras también expresan lo que hay en nuestro corazón. Entonces, él no paraba de insultar y de blasfemar contra nuestro Señor y decía barbaridades contra la Virgen María y contra Magdalena también. Entonces, hasta en ese momento, él escucha
porque acordémonos que tiene la mirada fija en la Virgen María y él escucha a Jesús que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces esas palabras de nuestro Señor hacen que Dimas supere todo temor y mira a Jesús con el gran esfuerzo de estar crucificado para volverlo a ver, ¿verdad? Y entonces ahí sí, ahí llega su arrepentimiento y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dame misericordia y paz más allá de esta vida. ¿Verdad? Vean cómo va el camino, ¿verdad? De ese arrepentimiento que él va teniendo. Él llora su dolor, él llora su pena, él se arrepiente a través de la mirada que tiene fija en la Virgen María. Por eso a ella le encomendamos nuestras almas, ¿verdad? Por eso es tan importante el taller de la Virgen María que que ya iniciamos. La Virgen tiene mucho poder y ella le aplastará la cabeza al enemigo y ella ayudará a robar almas al infierno también, ¿verdad? Entonces, le dice Dimas a nuestro Señor cuando le dirige esas palabras y le dice, yo te oí hablar y te rechacé y ahora me arrepiento ante ti, Hijo del Altísimo, de todos mis pecados. Creo que tú vienes de Dios. Creo en tu poder y en tu misericordia. Perdóname en nombre de tu Madre y de tu Padre Santísimo. Y entonces nuestro Señor le costaba aún más dirigir la mirada, porque recordemos que el Señor está con aquel casco de espinas. Entonces, si el Señor se recostaba, se clavaban más las espinas, ¿verdad? Y entonces el Señor está con su cabeza rígida acordemos que donde fue crucificado le jalaron todos los músculos y los tendones, y aún así el Señor con aquel amor lo mira, ¿verdad? Y con profunda piedad le sonríe y ahí le expresa el cielo que se ha ganado. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y entonces el ladrón se calma y no recuerda más las oraciones y nunca rezó si era un ladrón, si dedicó su vida a hacer cosas malas. Pero entonces él no recuerda más oraciones aprendidas de niño, por ejemplo. Entonces le brota del alma de aquel gozo ante la sonrisa de nuestro Señor, del ofrecimiento de cielo que le está diciendo y le dice, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, piedad de mí, Rey de los judíos, espero en ti, creo en tu divinidad. Y llega al cielo. ¿Verdad? Es un proceso. Igualmente, hoy que celebramos la conversión de San Pablo, yo decía, qué día tan hermoso, cómo el Señor todo lo va calzando, ¿verdad? Y entonces no es casualidad que calce la conversión de San Pablo con la conversión del pecador. Pero ¿a qué voy yo? Yo siento que el Señor lo que nos quiere mostrar, ¿verdad? Es, por ejemplo, aquí es el instante último y es entrar así como rozando la panza, ¿verdad? Para no ir al infierno.
Y entonces él logra arrepentirse a través del amor de la Virgen, ¿verdad? Pero logra entrar como de panzazo, así como cuando van a cerrar una puerta y va cayendo y uno se mete por debajo y logra pasar, ¿verdad? La de San Pablo es una conversión diferente. Hoy nos decía la primera lectura, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, ¿verdad? Y entonces Saulo cambia de sentido, pierde la visión y luego la recupera y cambia de sentido y su vida se torna al servicio de Dios. Entonces, ¿qué nos está ofreciendo hoy el Señor a nosotros? Nos está, primero que nada, pidiendo radicalidad. O sea, no más paños tibios, no más hoy sí, mañana no, no más de ahí. Esto es lo que hay de ahí, sí, hoy está bonito, este taller sí está bonito, de la divina voluntad, sí, tal vez sí, está bonito, pero, ay, no, es que si empiezan los talleres de la hermana Belén y todo lo que hay que leer, ay, no, qué cansado, ¿verdad? Mejor me quedo o me quedo solo con el taller de la Virgen porque está muy bonito. No. A través de su voluntad, el Señor está rehaciendo nuestra vida a través de su vida, al igual que la Virgen María, que quiere formar de nosotros otro Jesús. No quiere que lleguemos al cielo de panzazo, así como que, como que logremos llegar al purgatorio y así pasemos 500 años en el purgatorio, ¿verdad? Algún día yo voy a llegar al cielo. No, aquí el Señor nos está pidiendo santidad. Y no santidad humana, sino su santidad reflejada en nosotros, o sea, una santidad divina. No por nuestros propios méritos, obviamente, sino a través de su divina voluntad. Entonces, vamos a analizar el volumen 13, el 3 de diciembre de 1921. Donde el Señor dice, establecer mi reino en el alma, aún en la tierra, es un decreto desde la eternidad. Pero para este decreto el Señor lo clarifica más y dice, cuando el Señor va a establecer un reinado, Él no llega de primero, sino que primero hace preparar su trono, que su trono es la iglesia. Luego va a enviar soldados a preparar el reino y a disponer al pueblo para que se someta a ese reino. En este caso son los santos que hemos conocido, ¿verdad? Luego va la guardia de honor, los ministros, que esos ya tienen un cargo mayor. Entonces, estos podemos pensar que son los santos a los que el Señor les ha permitido hacer milagros, ¿verdad? Poner en evidencia el poder de Dios a través de su intercesión. Y por último, entonces, llega el rey, ¿verdad? Que es el alma en la que Jesús desea reinar. Y es su alma y es mi alma, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo como el panorama también ahora de lo que nos corresponde a nosotros. El volumen 10 del 24 de diciembre de 1910 nos narra que Luisa estaba pidiendo por un alma de un joven que no sabía si el Señor lo llamaba a ser sacerdote o no. Entonces, ojo aquí con lo que el Señor dice. Yo lo llamo. O sea, él sentía ese deseo de ser sacerdote, ¿verdad? Yo lo llamo, dice el Señor. O sea, si él siente el deseo es porque yo lo estoy llamando. Pero él es siempre indeciso. Las almas no decididas no son buenas para nada. Si
uno es decidido y resuelto, supera todas las dificultades y las disuelve. Y los que promueven y los que le promueven las incomodidades, ¿verdad? Al verlo decidido, se debilitan y no se le van a oponer más. Es el apego el que lo ata. Y yo no quiero contaminar mi gracia en los corazones que no son libres del todo y de todos. Y mi gracia la inundará. Y él sentirá la fuerza necesaria para seguir mi llamado. Entonces, ¿a qué viene este texto? Pues a decirnos que el Señor nos está llamando a vivir de su voluntad. No es casualidad, no es que el libro le llegó a usted porque, porque es que sí, yo vi algo o alguien me invitó. No, es que el llamado es personal. Como lo hemos venido viendo en los evangelios desde que empezamos el tiempo ordinario, ¿verdad? El llamado es personal y este domingo vimos que fue radical. Ellos se fueron y dejaron las redes y dejaron todo y se fueron. Vengan y los haré pescadores de hombres. Hoy el Señor nos está pidiendo nuestra alma para trabajarla. Entonces, no es casualidad, no es que tal vez sí, me prestaron un libro y sí está bonito, o me cayó ese video en YouTube y de ahí lo vi, y sí, más o menos, sí está. No, el Señor nos está llamando, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué vida vamos a elegir? Vamos a querer una vida más o menos como la del ladrón que a última hora logró entrar rozando, ¿verdad? Porque el Señor le concedió ese perdón en ese último momento, o deseamos poner nuestra vida como la puso San Pablo, ¿verdad? Que el Señor también hubo un acto que fue determinante y esa luz de Dios lo irradió a él hasta dejarlo ciego. Pero entonces, esta divina voluntad, usted la está dejando ciega, a usted lo está dejando ciego. Realmente le encegueció el mundo, sus pasiones, ¿verdad? La conversión es diaria. Eso tenemos o sea, no creamos que ya porque conocemos de divina voluntad, yo ya voy para el cielo. No, 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 más bien más atención, ¿verdad? Pero esa decisión que el Señor le comenta aquí a Luisa acerca de este muchacho, que él sentía el llamado al sacerdocio, pero le pedía a Luisa que orara, que le preguntara al Señor. ¿Usted se imagina cuando le dijo eso? Oh, Dios mío, ese muchacho seguro sintió una pena, ¿verdad? Y el Señor nos está llamando a usted y a mí, pero también exige radicalidad. Es que yo tengo una situación, es que yo tengo una situación que me impide, es que yo tengo, ¿verdad? No es el hecho si tal vez en otra parte de nuestra vida tomamos malas decisiones, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, situaciones de pareja, ¿verdad? Que no se pueden casar, pero entonces, o sea, el Señor exige radicalidad. ¿A quién elijo yo? ¿A Jesús o a ese esposo? ¿O a ese convivir, verdad? Con ese esposo. Puedo seguir viviendo en la misma casa sin cometer pecado. Entonces, hay momentos de la vida en que el Señor exige radicalidad. Y yo siento que la divina voluntad, y hoy a través de Dimas, nos lo está clarificando a todos, ¿verdad? El Señor exige también radicalidad de parte suya y mía. Que es la vida de Jesús que nos está compartiendo para vivirla aquí, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos está ofreciendo que si le damos paso en nuestra alma, cediéndole nuestra voluntad a Él y a través de las manos de la Virgen, vamos a vivir la vida del cielo aquí en la tierra.
¿verdad? ¿Por qué Dimas? Bueno, de seguro fue y purificó mucho tiempo. Él se había arrepentido y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez en el portón del paraíso, ¿verdad? Pueda ser, solo el Señor sabrá. Pero ¿por qué nos vamos a jugar la eternidad? Es que no es, por ejemplo, que a mí me gusta vivir aquí muy bien y entonces comer muy rico y entonces cometo pecados de gula y entonces a mí me gusta vestir bien y entonces yo me gasto la plata o consigo plata indebida para vestir bien, para andar un buen carro, para aparentar una vida. ¿Cuántos años me puede durar eso en relación a la eternidad que me estoy jugando? ¿Verdad? Dimas entró coladito, 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 así. Pero pensemos en un accidente, en que no nos despertemos, que nos dio un ataque al corazón, que nos dio cualquier cosa, porque hasta ahí llegaban nuestro número de actos. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que depender de las oraciones de los demás, tenemos que depender de que hagan muchas misas, tenemos que depender de esa mirada de la Virgen María, que tal vez yo reza el rosario o que ya hice los primeros viernes o que... No es eso, no es eso, es llegar al cielo bien, ¿verdad? Llegar con honores para darle a Jesús un reinado aquí en la tierra, donde Él pueda vivir gozoso en nuestras almas, no en un alma pantanosa, en un alma sucia, con oscuridades, con ventanas rotas, donde se está asomando para salirse al mundo. No, no, el Señor nos exige radicalidad. Para más, se nos clarificará esto como pueblo de su reino en el volumen 29, el 26 de octubre de 1931. El Señor le explica a Luis que la santidad consiste en 2 actos. Vea qué sencillo. La cosa se va poniendo cada vez más sencilla. Consiste en 2 actos. El número 1, Dios en dar su voluntad divina. Ya vimos que es decreto, ¿verdad? Lo vimos en el primer exceso de amor. El Señor viene a establecer su reino, solo que encontró a la criatura tan dañada que no pudo hablar de su reino. O sea, dijo, el reino ya está entre ustedes, pero no pudo hablar de su divina voluntad, sino que solo dejó los remedios, como son los sacramentos, ¿verdad? Y dejó la redención. Pero a través de Luisa, el Señor nos quiere dar este reino de la divina voluntad. Está en usted y en mí el tomarlo y hacerlo vida. Entonces, 2 actos sencillos, en eso consiste la santidad. Vea qué sencillez. Dice, el primero, Dios en dar su voluntad al alma. Y entonces la otra, ¿cuál va a ser? Pues la criatura en recibir su voluntad. Así de sencillo, ¿verdad? Pero vamos a ver. Entonces, dar el Señor su voluntad y yo recibirla, entonces en ese intercambio de que Él me da y yo le devuelvo, Él me da, yo le devuelvo, Él me da, yo le devuelvo, se va a formar la vida, ¿verdad? De aquel acto de divina voluntad que yo he recibido y se lo devuelvo y Él me lo vuelve a dar y yo se lo devuelvo y en esa vamos a estar, ¿verdad? Y va a ser acto nuevo de su voluntad para recibirla de nuevo y de nuevo darla y de nuevo recibirla. Entonces, ¿qué más nos puede dar Dios? Después de su voluntad, el Señor no nos puede dar nada más, porque es la vida del cielo, es la vida que Él creó para Adán, ¿verdad? ¿Qué más le podemos pedir a Dios? No sé qué, con milagrillos, con cosillas, con pedir, ay, yo quiero un trabajo, yo quiero un carro, yo quiero plata. No, 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 es que aquí vamos más allá, ¿verdad? Más allá. Entonces, Dios no nos puede dar más
que su acto continuo de voluntad divina a la criatura, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mantiene con vida? Y lo que mantiene con vida la creación y los árboles y el cielo en su lugar y que las estrellas no se caigan y que el mar no se salga de su nivel. Ese es el acto continuado de Dios, de su divina voluntad, ¿verdad? Y nosotros como criaturas, al conocer su voluntad divina, aceptarla en nosotros y devolvérsela, no podemos darle más a Dios. La Virgen María en el libro lo dice, ¿verdad? Cuando a ella se le presenta la prueba y entonces dice, la criatura puede pensar que mi prueba no fue, digamos, que no tuvo un grado de dificultad muy alto. Sin embargo, dice, vivir hoy sí y mañana no de voluntad divina es fácil para la criatura, pero sostener ese acto continuado de voluntad divina, esa sí fue la prueba para la Virgen. Y ella salió victoriosa y ella nos lo va a dar todo para que usted y yo salgamos victoriosos también. Entonces, Dios no puede dar más que su acto continuo de voluntad divina a la criatura y la criatura no puede darle a Dios más que ese acto de voluntad divina recibida en la criatura como formación divina, ¿verdad? Y entonces, dice el Señor, así mi fiat toma el dominio para formar su reino y todo el interior de la criatura forma el pueblo del reino de la divina voluntad. Entonces, usted es un pueblo completo y yo soy otro y el otro es otro y así somos una multitud de pueblos, ¿verdad? Que nos ponemos a disposición de la divina voluntad. Entonces, el Señor va más allá para explicarnos cómo vamos a formar ese pueblo. La inteligencia, dice el Señor, es un pueblo fiel que se gloría de ser dirigida por el soberano comandante del fiat divino. Y la multitud de pensamientos que se estrechan en torno y desean amar más al gran rey que tiene su trono en el centro de la inteligencia de la criatura. Entonces, aquí vemos la importancia del acto preventivo. Una vez más, ¿verdad? Porque es importante entregar nuestra inteligencia, memoria y voluntad a manos de la reina para que ella administre, ¿verdad? Y entonces la sabiduría de Jesús va a venir a encontrar el vacío en nuestra mente para poder dirigir ese pueblo fiel de pensamientos que desean adorarlo, bendecirlo, agradecerle. Y no solo por mí, sino por todos. Entonces, ese por todos va llevando luz a esas inteligencias cerradas que están como un casco, ¿verdad? Que no quieren a como estaba el ladrón de la izquierda, ¿verdad? Que a pesar de estar en el momento de la muerte, a pesar de escuchar que Dimas se está arrepintiendo, él no se arrepiente, él no pide perdón de nada. Y entonces, ¿cómo Dios lo va a salvar si él no quiere salvarse? ¿Verdad? Entonces, la imagen de Dimas entrando apenas, dejando los pelos en el alambre, ¿verdad? La imagen de San Pablo, que Dios le permite su conversión y él cambia el rumbo de su vida, ¿verdad? Y empieza a servir a Dios. Y la santidad divina a la que Jesús nos llama
hoy, a usted y a mí. ¿Verdad? Entonces, nuestra inteligencia debe de dar cabida al soberano comandante del Fiat para que organice nuestros pensamientos. Pero ¿qué debemos hacer? Decisión, como le dijo el Señor. No entrego mi voluntad porque no voy a contaminar mi gracia en las almas indecisas. O somos o no somos, ¿verdad? Hoy hay mucha radicalidad en este llamado que el Señor nos hace. Bueno, otra parte del pueblo en la que el Señor quiere formar su reino son los deseos, los afectos y los latidos. Esos encierran el corazón de la criatura. Entonces, esos deseos, afectos y latidos del corazón aumentan el número al pueblo de mi reino. Aquí, ¿cuántos pensamientos tenemos al día? Es un montón, ¿verdad? Y si nosotros ofrendamos nuestros pensamientos en el acto preventivo, ese pueblo estará encerrado en la luz de la divina voluntad. Y tendremos pensamientos santos que Jesús quiere espejar en nosotros, ¿verdad? Entonces, los deseos, los afectos y los latidos, todos atentos para recibir órdenes divinas, exponiendo la vida para seguir esas órdenes. Los deseos, los afectos y los latidos serán un pueblo obediente y ordenado, donde no van a haber diferentes criterios, ni discusiones, ni divergencias. Vamos a dejar de juzgar la voluntad de Dios que actúa en nosotros, de lo que Jesús se quejaba, de lo que Luisa reparaba en el origen, ¿verdad? De la desconfianza que tenemos. Pero esto será la voluntad que Dios quiere de mí. Este trabajo, este jefe, este marido, esto será voluntad de Dios. Y dudamos, somos capaces. Estamos igual que el ladrón de la izquierda, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de las barbaridades y las blasfemias que con el pensamiento, al dudar de Dios, le proferimos. Entonces, dos partes de ese pueblo, la inteligencia y los deseos y los afectos y los latidos del corazón, ¿verdad? Todos tienen que estar en orden. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos esa imagen de ejército, ¿verdad? Porque aquí no hay. Pero hemos visto películas, hemos visto videos de otros países donde hay un ejército y todos alineados y todos caminan hacia el mismo lado, todos vestidos iguales. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que los pensamientos estén todos en orden a Dios, todos dirigidos hacia su sabiduría y hacia la pureza y el amor del Espíritu Santo que quiere ponerlos en nosotros. Y los deseos, los afectos, el corazón, ¿verdad? Pero, no, es que yo tengo pasiones y yo tengo deseos y yo tengo, no, aquí hay radicalidad. Aquí no es democracia. En divina voluntad no es democracia. Hay un rey y el rey manda. Punto. El que quiere, obedece. El que no, no. No podemos estar a medias de que yo quiero vivir de divina voluntad, pero sigo en pecado grave. Ay, pero es que era que yo sigo hablando mal. Es que yo digo malas palabras. Ay, es que yo me peleo. Ay, no podemos. Entonces, los deseos, los afectos y los latidos quieren todos la misma cosa, como un ejército aguerrido puestos en la fortaleza del reino del divino querer. Este
dice el Señor, es el interior de la criatura, convertido en un pueblo mío. Y si sale fuera del interior, entonces va a aumentar el número del pueblo. ¿Cómo? Con las palabras, con las obras, con los pasos, con cada acto que sale de nuestro interior, hecho en divina voluntad, ese ejército sigue aumentando. Y entonces nuestra vida se pone en orden a Dios. Todos nosotros vamos, cada uno de nosotros vamos a ser un pueblo en orden a Dios. Y vamos a dejar de estar padeciendo las pasiones, los desórdenes, los pecados. Ay, es que tengo que irme a confesar otra vez, tengo que irme a confesar otra vez. Ay, es que ya pequé otra vez. Ay, qué torta, ¿verdad? Cada vez se va purificando más el alma y somos más exigentes. Eso es diferente. Pero no de eso que llegábamos donde el Padre y le decíamos, y el Padre le dice, y cuénteme sus pecados. De los mismos decían. Que me como a la vecina, que hablo mal, que esto, que... O sea, no. El Señor nos pide corte radical. Y el Señor especifica un poquito más y dice, y cada acto forma este pueblo celestial. Y cuando se mueven cada uno para ejercitar su oficio, ¿quién es cada uno? Los ojos, los oídos, los labios, el respiro, las manos, los dedos, los pasos, todo, cada uno de esos va a ser un ejército, ¿verdad? Y entonces, cada acto forma este pueblo celestial que cuando se mueven para ejercitar cada uno su oficio, su bandera como ejército lo que dice es Fiat, con el lema de pertenecemos al gran rey del Fiat Supremo. Cada criatura que se hace dominar por mi querer divino forma un pueblo para el reino de Dios. Ven el valor infinito de nuestras almas. Somos un pueblo para Dios. El Señor hubiera venido solo por usted. Si solo en el mundo existiera usted, el Señor hubiera vivido su pasión y hubiera derramado su sangre, se hubiera dejado flagelar, coronar de espinas, crucificar por amor a usted. Es el momento de esa correspondencia a través de este conocimiento de la divina voluntad que el Señor nos está dando. Pero no para hacerlo una cosa más, ¿verdad? Pero estoy asomada por la ventana viendo qué va a pasar y que si viene la guerra y que si se viene la carencia y que si qué va a pasar y que si viene tal cosa, si pierdo el trabajo, si cierran todo, si viene otro virus, ¿qué va a pasar? No, es que vean lo importante, el ejército no está ahí. No tiene que estar viendo por la ventana porque todo está en orden a Dios. De ahí entonces que la tarea para esta semana va a ser trabajar en ese ejército que tenemos a través de un acto preventivo muy hermoso que le podemos entregar al Señor. Somos un pueblo. Cada acto de cada criatura es un pueblo que encierra en su interior donde Jesús quiere venir a reinar y la Virgen María también. Con cuánto respeto tenemos que tratar este templo, ¿verdad? Templo del Espíritu Santo. Es lo que somos, pero ya vamos entendiendo la magnitud de este templo, ¿verdad? Que no era entrar
así, porque usted rece por mí en el momento en que a mí me dio un patatús. No, o sea, que sea, y el alma lo refleja. Uno ve a mí no me gusta ir a ver difuntos, ¿verdad? Pero más de una vez que a uno le ha tocado ver la, el aspecto con que la persona fallece, ¿verdad? Denota la paz que lleva o denota la angustia, tal vez de ese momento trascendental, como dice doña Santa Faustina, ¿verdad? Que lo atacan los demonios. Y entonces además la gente no sabe qué hacer, no sabe que hay un sacramento que hay que aplicarle al alma en ese, o sea, no en el último instante, ojalá se lo puedan dar cuando la persona pueda hablar, pueda hacer una buena confesión, recibir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero es tanta la ignorancia que en la que vivimos, ¿verdad? En que no sabemos nada de Dios, que entonces nos perdemos esos últimos auxilios y remedios que el Señor dejó. Los primeros viernes al corazón de Jesús, donde el Señor promete, ¿verdad? Que el alma no va a morir en pecado. Y yo lo viví una vez en un accidente muy grande que hubo hace muchos años por el Indoor Club. Y entonces de un bus se bajó un sacerdote y le dio la absolución a la persona que estaba agonizando. Y yo dije, de seguro esa persona había hecho los primeros viernes. Y además los 5 sábados ¿verdad? Sin hacer la devoción de los 5 primeros sábados a la Virgen María, donde ella nos promete que se nos hará presente. Ustedes se imaginan en el momento de la agonía y todo, para que el alma no titubee, no dude de la misericordia de Dios. La Virgen misma se le hace presente. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Pero son esos remedios que la iglesia deja, pero que hoy por hoy no los promueve. Y sálvese como pueda, ¿verdad? Rece la coronilla en la misericordia para ver si acaso. Pero entonces, está en nuestras almas el aceptar esta divina voluntad, de este reino que el Señor quiere poner en nuestras almas, pero no un reinillo ahí, así, una cosilla chiquitilla que cualquier ventolero llega y le lleva el castillo porque era apenas un toldo. No, el Señor quiere una fortaleza en su alma, ¿verdad? Que depende de usted, de darle el sí. Y si le cuesta, si hay una situación de vida que usted, que la tiene atada o atado, afíliese, agárrese del manto de la Virgen María. Ella nos ayudará a liberarnos de todo. Dele el sí a Dios, no se juegue la eternidad, ¿verdad? Porque esta vida que podemos pasar bien unos años, unos días, unos meses, porque no sabemos cuándo va a ser el momento de nuestra muerte, en relación a una eternidad, no, ¿verdad? Bueno, esta sería la meditación de hoy. No sé si alguno tiene alguna experiencia bonita que nos quiera compartir o alguna duda. Los micrófonos están abiertos. Hola Rita y a todos los que están aquí, pues después nos van a ver a través de la página. Yo no me podía contener de contarles esto porque para mí es hermosísimo. Me encantó la parte de que la Virgen propició esa arrepentimiento. Sí, conversión de San Dimas, porque es San Dimas, ¿verdad? Claro. Y es que la Virgen es como, tiene que ser toda nuestra vida y mucho más a la hora de la muerte. Y tengo una experiencia muy linda. Aquí está mi esposo que no me va a dejar mentir de esta experiencia. Mi suegro
toda la vida rezó el Santo Rosario. Toda la vida, ya a las 6 de la tarde ponía el radio y empezaba a rezar. Y fíjese que, bueno, se pone muy malito y lo internan, ya mayor, ¿verdad? Y ese día me toca ir a cuidarlo a mí en la noche. Entonces, yo lo vi inquieto como a las 5:50. Yo dije, esto es el rosario. Por dicha andaba el celular y a él lo tenían aislado. Y ve qué curiosa la compañía que tenía. Un indigente que estaba muy enfermo, solo tenían a él, al indigente y a otro señor muy malito también. Solo habían 3. Entonces les digo, ¿ustedes son católicos? Y me dicen, sí. Le digo, ¿puedo poner el rosario en altavoz? Ay, claro que sí. Y se lo pongo a mi suegro y él empieza a hacer ese rosario, pero hacía las 2 partes. El que lo anunciaba y el que contestaba. Se puso las manos en el pecho y él empezó a rezar, pero fue una devoción, fue una cosa tan hermosa. Bueno, entró incluso, me encantó porque entró una enfermera y donde yo que estábamos rezando, toda quitica, ¿verdad? Para no faltar a la devoción. Bueno, terminamos. Ya al ratito pues me tocaba irme, entonces le digo, mi suegro, ya me tengo que ir y me despido de él. Iba yo por la puerta y murió. Uy, en las manos de la Virgen. Se lo llevó la Virgen. Yo siempre lo cuento con un orgullo porque me permitió ser parte de eso. Entonces yo, por eso siempre que puedo el rosario, porque imagínense, es que se lo vino a llevar y cierto que tenía sus cosas como cualquier persona, pero es que la Virgen no le podía faltar, ¿verdad? El rosario. Se lo vino y se lo llevó. Di la vuelta, no habían pasado 15 minutos y ya yo me retiré porque solo era lo que podía estar. Iba a la puerta cuando me estaban llamando los doctores. Cuando vuelvo a regresar, porque me llaman y entonces me dice, muchacha, usted dio la vuelta y él le dio un paro y se murió. Entonces, ya estaba listo, ya estaba listo. Y bueno, eso es como algo que me encantó cuando usted decía la parte de la Virgen. Yo decía, ay, es que ella la que hace esa gestión, pero el que no cree en ella, ¿cómo le va a robar cómo va a traer esa alma? Por eso era el otro ladrón que estaba del otro lado, ¿verdad? Y lo único que hacía era blasfemar en contra de ella. ¿Cómo nos perdemos, verdad? Esos remedios que el Señor, ¿cómo nos perdemos de una mamá que nos dejó? Y otra cosa que siempre he pensado, el amor de Dios hasta en ese último instante, ¿cómo llega a recuperarnos? Claro, que como dice usted, es un pelito y quién sabe a dónde vamos, ¿verdad? No es lo ideal porque usted no sabe cuándo, ni el día ni la hora. Y si va a tener esa oportunidad de conversión, ¿verdad? Aunque el Señor siempre va a procurar, pero ¿por qué no amarlo desde siempre? ¿Por qué esperar hasta el final? Yo cuido a una persona y yo le decía, ¿usted cree que hoy pueda confesar? Si me decía, no, hoy estoy muy enfermo. Le digo, pero por eso. Por eso le decía, porque está muy enfermo. Usted ocupa tener una mejor relación con Dios y tiene no sé cuántos años, si está muy malito, de no confesarse. Y en esa lucha estoy y para peores no le ayudan los sacerdotes. Pero, igual que mi tío, así están, pero por eso hay que seguir esa oración, ¿verdad? Hay que seguir creando un ejército alrededor de él con la sangre de Jesús. Ya usted se murió para saber si eso que dice es cierto. Y le digo, don Carlos, la fe nos la dieron en el bautismo, usted también, ¿dónde está su fe? La tiene debilitada, que no lo deja creer en lo único que hay que creer. Pues eso era como mi aporte que quería compartirles. Pues hay que crearle un ejército aguerrido alrededor del alma, ¿verdad? Poner en la divina voluntad los pensamientos de él, ir reparándole a través de lo que el Señor nos ha dado como conocimiento, lavarle los pensamientos con la sangre de Jesús,
el corazón de piedra, ¿verdad? Pedirle a la Virgen que interceda, que ese corazón se convierta en un corazón de carne y poco a poco, si estás en relación con Él, ¿verdad? Siempre en Él poner a todos los que agonizan, porque el Señor nos está dando armas para salvar almas. Entonces, es nada más ponerlo en práctica. ¿Alguien más que quiera compartir? Qué linda esa historia, me gustó mucho. Don Frank, cuénteme qué le pareció. Usted no se puede quedar mudo, jamás. Bueno, buenas noches. Hola. Los que nos escuchan y los que nos van a escuchar luego. Allá como por los años 70, los inicios de los 70, cuando no había televisión ni nada de esta cuestión, la diversión de nosotros era sentarnos a la orilla o en el medio del abuelo o del papá, y las historias que nos contaban para nosotros era nuestra diversión. Entonces era el vaso de agua dulce y la historia del abuelo, y ese era lo que nosotros vivíamos hace muchos años. Una de las historias que me contó mi papá, precisamente, terciando en el tema de ese señor que mi esposa despidió en el hospital, dice que cuando la Virgen María y San José hacían aquellos viajes desde donde vivían hasta donde tenían que ir a la ciudad, dice que una vez iban ellos caminando y les agarró de noche. Entonces dice que allá al fondo vieron una lucecita, entonces se acercaron y era una choza. Dice que en esa choza había una señora, había un señor y había un niño pequeño. Ese día pasaron esa noche ahí, les dieron de comer, pues, y les calentaron mientras llegaba el día. Resulta que cuando ellos se fueron ya en el día, el niño, ellos notaron que era un niño enfermo. La casualidad o la belleza es que cuando ellos salieron, el niño ya no estaba enfermo. El niño había sanado por la visita que había hecho la Sagrada Familia a esa casa. Entonces, dice que en otra travesía que hicieron ellos ya unos años después, dice que iban caminando cuando salieron en ese grupo de maleantes que salían a asaltar a las caravanas que iban de camino. Dice que estaban a punto de asaltar a la Virgen y a San José y al niño, cuando llegó el jefe de esos delincuentes, y dice: no, señor, esta familia nadie la va a tocar, esta familia yo las voy a proteger. Dice que ese muchacho agarró al niño Jesús y lo montó en su caballo y lo sacó, dice, de esa parte de peligro, y lo llevó y lo sacó a salvo, allá muy largo de donde estaban los malhechores. Ese niño que ellos curaron esa vez era ese mismo niño, era ese hombre que había crecido, se había convertido en delincuente. Resulta que ese delincuente que salvó al niño Jesús y a José y a María de caer en manos de esos asaltantes, se lo encontró precisamente en la cruz. Entonces era dice Dimas. que cuando era Dimas. Entonces dice que cuando Dimas está crucificado y él se pone a ver hacia abajo, y cuando ve a María y dice: yo esta señora la conozco, yo esta mujer la conozco, y dice que cuando él dice esta mujer la conozco, vuelve a ver a Jesús, dice: ah, pues este es el niño que yo conocí. Entonces dice Dimas: bueno, aquí el asunto está bonito, ¿verdad? Entonces ahora que usted decía de que Dimas observaba tanto a María, vea que puede ser una historia de hace 40, 50 años, ¿verdad? Y que ahora pues la podemos traer en este momento, este día, porque a mí me llamó mucho la atención siempre esa historia que me contaba mi papá, ¿verdad? De que el buen ladrón siempre fue ladrón, y que cuando niño le habían sanado el cuerpo, pero se convirtió en ladrón. ¿Sabes qué me acuerdo? Yo creo
es que esa historia es de Valtorta, pero lo que casi recuerdo así como era que lavaron a Dimas pequeñito, ¿verdad? Con el agua con que bañaban al niño Dios. Entonces, que hasta el agua del baño del niñito, ¿verdad? Se lo pusieron al chiquito y se sanó. Entonces, Bueno, pues vea qué seguro, cosa más hermosa. seguro mi papá o mi abuelo leyeron a Valtorta hace 50 años, ¿verdad? Tuvo que haber Claro, sido por eso. supuesto. Entonces, digamos, es una historia, pues puede ser un poco teatral o no sé qué, pero ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no traerlo a nuestra vida y saber que por ejemplo, esa familia que acogió a María y a José allá en el silencio y les dio de comer y les dio abrigo, pues ahí estaban trabajando para la salvación de su hijo. Claro. Precisamente ahí estaban trabajando desde que él era niño, ¿verdad? Por la salvación sin conocer a José y a María y a Jesús, Ujú, le dieron ujú, posada en su casa. Entonces, si claro. nosotros hoy tenemos una situación de algún hijo enfermo, alguna situación de alguna situación especial en nuestra casa, pues démosle posada a María y a José, démosle posada y ellos harán con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con todo, harán, harán su milagro. Y no tal vez en el tiempo que nosotros queramos, sino en el tiempo de Dios, allá después de 50, 40 años, ¿verdad? Entonces, pues qué Exacto. Y bendición, así ¿verdad? sea en el último instante de la vida también. Correcto, así es. Pues muchas gracias pues, buenas noches. Ah, demasiado lindo, Fran. Muchas gracias, sí. Se me vino Demasiado hermoso. a la mente que también ese acto, bueno, que tal vez en algún momento podemos hacer, nos puede llevar algún día a esa conversión también. Entonces, Claro, el Señor nunca deja nada sin paga, ¿verdad? Además. Entonces, todo lo que hacemos en amor a Dios, ya el Señor se encargará, ¿verdad? Pero entonces es esa decisión la que el Señor nos pide hoy, ¿verdad? No esperar a que recen por nosotros, no esperar, no, es hoy. O sea, nos está dando su misma vida, sus mismos actos, cada latido, cada pensamiento, cada respiro para hacerlo nuestro y entonces corresponderle e ir formando su vida en nosotros, ¿verdad? Y quién más nos va a asistir que la propia mamá, ¿verdad? Entonces, no desistamos, no nos cansemos, entusiasmémonos, es un camino hermoso de santidad el que el Señor a través de Luisa nos va enseñando y a través de las horas de la pasión. Entonces, no nos cansemos, porque esto apenas empieza. Bueno, ¿alguien más quiere compartirnos algo? Porque si no, entonces hasta aquí llegamos. Recordarles, si Dios lo permite, que el taller de la Virgen María lo llevamos a cabo los viernes a las 6 de la tarde. Ojalá se puedan conectar, ojalá podamos interactuar, así como lo hacemos aquí también. Y dar inicio ya formalmente, ¿verdad? Al día 1 de las 31 meditaciones que vamos a tener. Entonces, si Dios lo permite, los esperamos el viernes a las 6. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias y nos encontramos el viernes y después el otro lunes con el taller de la pasión. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. buenas noches, gracias. Gracias.